Cordial saludo, mi nombre es Santiago Duarte Ospino. Esta actividad se realiza en el contexto de la fase 5 titulada Análisis bibliométrico del curso Teoría Didáctica de las Matemáticas, cuyo objetivo es realizar una revisión bibliográfica, seleccionar un artículo científico de impacto y realizar un análisis tanto del contenido como una perspectiva crítica de los objetivos de los autores. En mi caso fue seleccionado el artículo titulado Enseñanza, aprendizaje y evaluación de las matemáticas en la era digital, la cual es elaborado por tres investigadores que proceden de universidades de Alemania, Suiza e Israel. Entonces, el objetivo de su artículo, a grandes rasgos, es realizar un análisis de la literatura existente que hable de métodos, estrategias con respecto al uso de elementos tecnológicos en la enseñanza de las matemáticas. Ellos inicialmente expresan cómo van a utilizar los términos, indicando de que durante las últimas décadas hay algunos términos con respecto al uso de la tecnología en la enseñanza de las matemáticas que pueden ser utilizados como sinónimos. Ellos luego se enfocan en cuál va a ser la terminología que van a emplear en su escrito y realizan dos categorías principales. Una tiene que ver con la tecnología digital, que hace referencia a el hardware y el software, y lo otro a los recursos, que tiene que ver con los demás elementos, ya sea de videos interactivos, de uso de herramientas que no tengan que ver directamente con hardware o software, que también emplean algunos docentes en su quehacer diario. Ahora, al realizar ellos su estudio, hacen una división en tres categorías. Una tiene que ver con la enseñanza de las matemáticas, en la cual se enfocan principalmente en el uso de los docentes de herramientas digitales y su capacidad de emplearlas de forma apropiada dentro del aula. Para eso, como decía inicialmente, analizan varios artículos que hay disponibles a la fecha para poder identificar las formas en las cuales los docentes están empleando herramientas digitales en su quehacer diario durante las clases. Algo importante para mencionar es que el enfoque al que ellos precisan específicamente tiene que ver con la enseñanza de la matemática a nivel secundario. Entonces todos los artículos de los cuales hacen su análisis tienen que ver con este nivel. Esa sería la primera categoría, la forma como los maestros usan la tecnología en sus aulas. La segunda categoría tiene que ver con la forma como se lleva el aprendizaje utilizando herramientas tecnológicas. Aquí se hablan de diferentes estrategias, de diferentes tecnologías, teniendo en cuenta el concepto o la definición de ese término de tecnología. Tanto el uso de lápiz y papel como el uso, por ejemplo, de la realidad aumentada y cualquier otro tipo de representación variada que haga que el estudiante pueda comprender mejor los conceptos teóricos. Por ejemplo, eh, una cosa es realizar una gráfica eh, a punta de papel y lápiz y otra cosa es ver cómo se grafica de forma digital. Seguramente tiene un impacto diferente cuando usted se da cuenta de que por diferentes medios puede llegar a la misma representación. Ahora, no solo la misma representación, porque también pueden haber algunos conceptos en los cuales se puedan demostrar de forma gráfica, otro de forma algebraica, otro de forma geométrica, en los cuales las herramientas tecnológicas permiten una mayor profundidad en el aprendizaje de los conceptos matemáticos. La tercera categoría tiene que ver con la evaluación en el contexto de esta era digital. Y algo que los autores reafirman bastante es en la importancia de cómo las herramientas digitales permiten que se puedan dar retroalimentaciones específicas. Y es algo
muy útil específicamente en la enseñanza de las matemáticas, debido a que cada estudiante tiene un proceso particular y recibir una retroalimentación específica en cuáles fueron sus errores, en qué puede mejorar, puede grandemente mejorar sus procesos formativos. Entonces, pues además de eso, también ellos hablan como las herramientas digitales, ya sea en la parte sumativa o en la parte formativa, son muy útiles a la hora de evaluar. Incluso hacen que el trabajo del docente se reduzca significativamente, para lo cual puede enfocarse en cosas que requieren mucho más tiempo y hacer mucho más eh, fuerte su trabajo, mucho más valioso su trabajo, porque seguramente, y nosotros como docentes, en nuestro contexto diario nos damos cuenta cuánto puede gastar el hecho de tener una cantidad de cuadernos para calificar o de evaluaciones, o dependiendo de la forma como trabajemos. Entonces seguramente evaluar a través de herramientas digitales permite una cantidad de estrategias, de ventajas, de beneficios que puede hacer nuestro trabajo mucho más útil. Desde mi perspectiva, el artículo brinda información bastante útil para nuestro quehacer docente, teniendo en cuenta de que desde una visión holística está analizando todo el componente educativo, ya que se enfoca tanto en enseñanza, aprendizaje como evaluación, los cuales son aspectos que los docentes estamos trabajando en todo momento y intentando mejorar a diario. Entonces, y agregándole a eso, que es un artículo reciente relativamente, pues nos permite tener una visión clara de cómo está más o menos eh, esta, este aspecto de la enseñanza de las matemáticas en la enseñanza secundaria, que es la que particularmente yo estoy inmerso. Ahora, algo muy interesante que resaltan los autores en las conclusiones es que aunque normalmente algunas personas piensan que el hecho de incluir la parte tecnológica en la enseñanza de las matemáticas, incluso de cualquier otra asignatura, va a generar algún tipo de mejoría educativa de forma automática, eso no es correcto, porque es importante que el docente tenga en cuenta cuál es el objetivo de utilizar cierta herramienta, cierto recurso, cierta tecnología, porque el simple hecho de emplearlo en las clases no garantiza una mejoría en el aprendizaje de los estudiantes y por lo tanto no significa que se esté enseñando mejor. Entonces es fundamental tener en cuenta de que el docente tiene que ser muy cuidadoso desde un análisis pedagógico, qué cosas se deben utilizar y en qué momento. Otro aspecto que mencionan ellos es que teniendo en cuenta todo lo que ha ocurrido en las últimas décadas con tantos avances y descubrimientos tecnológicos, no se puede predecir con total certeza cómo va a cambiar la educación matemática. Y eso hace que los docentes y los estudiantes tengan que tener una mentalidad flexible y una adaptabilidad. Porque, por ejemplo, ellos mencionan en uno de sus puntos la inteligencia artificial y nosotros somos conscientes cómo de una u otra forma ya se ha metido en nuestras vidas y nos permite hacer mucho más rápido algunos procesos que en otros momentos no, nos costaba más y que incluso algunos profes, aunque inicialmente tenían como cierta aversión a este tipo de tecnologías, ya la están utilizando en sus prácticas pedagógicas. Entonces, hacia dónde vayamos es muy difícil de estimar, pero seguramente, como decía hace unos momentos, es muy importante que el docente y el estudiante tengan una mente abierta para poder emplear todas estas herramientas de una forma apropiada. Y finalmente, algo que también podríamos agregar es que los autores dicen que es imposible, teniendo en cuenta las diferentes particularidades de cada contexto educativo, que se pueda llegar a un consenso de cómo utilizar específicamente la tecnología. Es decir, algunos países con sus modelos educativos podrían enfatizar usar algo y otros podrían no estar de acuerdo. Y eso es muy interesante porque en cierto sentido genera una autonomía tanto para las naciones en su sistema educativo como para los profesores. Y aquí es necesario utilizar mucha
eh, sagacidad en el pensamiento para poder emplear apropiadamente cada uno de los recursos que tenemos a disposición. Entonces, concluyendo toda esta explicación de este artículo, podríamos decirte que de verdad que es muy útil para todas las actividades que hacemos como docentes y permite seguir profundizando en cómo, como docentes, emplear bien las actividades, emplear bien las herramientas digitales, como incluso como estudiantes. Un docente que siempre tiene que estar estudiando debería emplear esas herramientas digitales y garantizar una multiplicidad de formas de aprender para poder consolidar mejor los conocimientos y como también como docentes y estudiantes establecemos buenas estrategias de evaluación para garantizar no solo determinar de que el estudiante está aprendiendo o no, sino también que en la misma evaluación haya un proceso de aprendizaje.